¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a Radar Informa. Les habla su amigo Pedro, hoy sábado 31 de mayo. Espero que su sábado esté siendo excelente y agradezco que estén conmigo para ver el siguiente video. Amigos, a un día de las elecciones al Poder Judicial, en donde solamente un medio, que es TV Azteca, ha estado pegando de gritos buscando boicotear las elecciones históricas de mañana, la presidenta hace un llamado muy importante y lo deja en claro. Sin embargo, de igual manera, en la mañanera les mete una tremenda tunda. Sí, le diría a la oposición en esta postura que están teniendo de decir, denostando la elección y diciendo que esta elección que viene, donde se va a poder votar abiertamente, es lo más antidemocrático que puede haber. Bueno, a la gente, al pueblo de México, a todas y a todos, salgan a votar. Es muy importante la elección del domingo, que participen libremente, lo que decidan por quien quieran votar, pero participen, es muy importante que haya una participación masiva en la elección. Y van a votar millones de personas el próximo domingo. Es mejor que vote millones de personas a que decida la presidenta con el Senado de la República. Las personas que vayan a votar van a decidir quién va a ser el Poder Judicial. Y quienes resulten triunfadores en esta elección, que resulten elegidos por el pueblo, elegidas, pues van a responder al pueblo. Esa es la gran diferencia. Entonces hay que salir a votar. Y a la oposición, que llama a no votar, pues más bien es que reflexionemos, el pueblo de México. ¿Quién es más antidemocrático? ¿El que llama a que todos elijamos el Poder Judicial o el que llama a no votar? ¿Quién es más democrático? Tiene que ver porque la acusación, fíjense que está muy enredada el argumento, ¿no? Si la presidenta hubiera querido decidir a los ministros de la Corte, pues nos hubiéramos quedado como antes. ¿Para qué tanto relajo? Antes era que la presidenta enviaba antes eran los presidentes, ¿verdad? Porque no había habido una presidenta. Pero los presidentes mandaban una terna y el Senado decidía de esa terna, con las 2/3 partes, a quién de esos tres iba a ser ministro o ministra. Si no se ponían de acuerdo, entonces regresa al Ejecutivo, se vuelve a mandar otra terna. Si no están de acuerdo, al final decide el presidente. Entonces, si el asunto fuera que la presidenta quiere poner al Poder Judicial, ¿para qué hacemos tanto relajo, tanta votación, tanta promoción? No, es completamente distinto. Estoy renunciando como presidenta a decidir quiénes son los ministros para que el pueblo de México elija. Esa es la gran diferencia. Entonces, los argumentos de estas personas o de las personas que están llamando a no votar porque supuestamente la presidenta va a decidir, pues son absurdos. El problema, pues es que se les quita a ellos un poder que todavía tienen sobre el Poder Judicial. Las personas que no pagan impuestos y que se amparan y se reamparan y se vuelven a reamparar y a requete que amparar para no pagar impuestos, pues claro que no quieren que la Corte ahora pues responda al pueblo, porque hoy tienen control sobre algunos, pues ya no. ¿Quién va a decidir sobre los temas en el país? Pues los nuevos ministros y ministras. ¿Que quién los eligió? El pueblo de México. Van a tener mucho más libertad. Y al final lo que queremos es que haya justicia en el país. Que la justicia no sea para los que tienen dinero y no para los que no tienen dinero. Vean el caso de Chihuahua. Como hay una persona que tiene influencias, pues entonces consigue un amparo en 24 horas para que se le proteja de un acto ilegal, el robo del agua, que no tiene otro nombre. No, lo que queremos es que el rico, el pobre, que el que vive en el norte, el que vive en el sur, que todas y todos tengamos el mismo acceso a la justicia. Esa demanda viene desde los sentimientos de la nación de Morelos. Entonces, vamos a tener un mejor Poder Judicial. Gracias, Presidenta. Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube Hidalgo News World. Presidenta, le tengo 3 preguntas. Empezaríamos por el tema del Poder Judicial, que bueno, ya va a ser pronto la elección y ojalá que todo el mundo salga a votar. Presidenta, ¿cuál fue la decisión de que usted no haya retomado, digamos, la línea de asignar o seleccionar a los integrantes de la Corte? Usted los selecciona, o así se hacían anteriores, se seleccionaban los nombres y se pasaban a la Cámara para que allí hubiese una votación. Y si no se acordaba, bueno, pues ya usted, o el presidente en turno, como es su caso, se designaba a los integrantes de la Corte. ¿Cuál fue la decisión por la que usted renunció, como lo acaba de mencionar? ¿Y cuál es su opinión de esta elección una vez que se lleve a cabo? ¿Cómo será la justicia en México para los ciudadanos comunes y corrientes, los que viajan en el metro, la pecera, los campesinos, las amas de casa, que muchos de ellos pues son vapuleados y que no han alcanzado a 200 años de la independencia de México una justicia, ni mucho menos como lo soñó el generalísimo Morelos?
Recuerdan ustedes que el 5 de febrero del 2024, el entonces presidente López Obrador hizo 20, o presentó al pueblo de México 20 iniciativas, 18 constitucionales y 2 de cambios legales, a propuesta para que se pudieran aprobar antes de que él se fuera o después. ¿Qué tiene que ocurrir para que haya un cambio constitucional? Pues que 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes de la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos estatales voten a favor de esa reforma constitucional. Así se cambia la Constitución en nuestro país, quedó establecido desde 1917. Una de esas propuestas fue la reforma al Poder Judicial. Como candidata entonces de Morena a la presidencia de la República, podría haber dicho, pues yo estoy de acuerdo en 10 y no estoy de acuerdo en otras 10. Pero estábamos de acuerdo en los planteamientos que hizo el presidente, en particular el de la reforma al Poder Judicial. Entonces, durante toda la campaña estuve planteando en todas las asambleas, todas las reuniones, todos los mítines, con todos los sectores, incluso en todas las asambleas hacía ya una votación. ¿Quién está de acuerdo en que a las ministras y ministros las elija el Senado? ¿Quién está de acuerdo en que las elija en votación popular? Y la gente levantaba la mano. Cuando triunfamos el 2 de junio, después vino la calificación de la elección a presidenta, a diputados y a senadores. Recuerden que vino una andanada de la oposición diciendo que iba a haber sobrerepresentación de nuestra alianza, de nuestro grupo de partidos que postulamos juntos a la gran mayoría de los candidatos, que son Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo. Entonces, se hizo la calificación de la elección y se demostró que lo que decía la ley pues era lo que aplicó el Tribunal Electoral para poder determinar quiénes eran diputados y senadores. A partir de ahí, pues se aprueban las reformas constitucionales. Al presidente le toca, todavía en septiembre, el 15 de septiembre se publica la reforma al Poder Judicial y después se publican otras 2 reformas muy importantes. El paso de la Guardia Nacional definitivo a la Secretaría de la Defensa Nacional y la reforma al artículo 2 constitucional de que los pueblos originarios, por primera vez en la historia de México, sean sujetos de derecho del México independiente y tengan plenos derechos los pueblos originarios y afrodescendientes. Esas 3 se publican cuando el presidente López Obrador todavía era presidente. De octubre a la fecha, pues nos toca a nosotros otras y otras que presentamos también nosotros, como la igualdad sustantiva de las mujeres y otras reformas constitucionales. ¿Por qué estamos de acuerdo? ¿O por qué el pueblo de México estuvo de acuerdo en que se transformara el Poder Judicial a partir del voto popular? Pues porque no hay justicia. Son muy pocos los casos de acceso a la justicia. Y la Corte en particular, en los últimos años, pues no solamente no hizo nada frente a amparos de delincuentes, de la delincuencia organizada que obtuvieron amparos, o que se les daban amparos y amparos y amparos, tampoco hizo nada frente, o fue cómplice, algunos de los ministros, de, por ejemplo, la liberación de las cuentas de la esposa de García Luna, o muchos otros temas, de permitir que haya impunidad en el pago de impuestos, es decir, que no se paguen impuestos. O temas, por ejemplo, en donde la Corte decidió tomar una posición política en contra del Poder Legislativo de ciertas leyes que por encima de sus funciones evitaron que entraran en función ciertas leyes, como el caso de la eléctrica. Todo eso, más aparte el reconocimiento de la propia presidenta de la Corte, de que en realidad no había carrera judicial, sino que hay puro nepotismo, porque supuestamente hay una carrera judicial donde haces exámenes para poder llegar a juez y luego a magistrado, que eso va a seguir, o sea, la carrera judicial para quienes son parte del Poder Judicial. Pero ya la decisión definitiva de quién es juez o quién es magistrado, quién es ministro, pues es del pueblo de México. Entonces, ¿cuál carrera judicial? Si es puro dedazo de amigos, primos, hermanos, si no, ¿cómo se explica que la mitad del Poder Judicial sean amigos, primos, hermanos de los ministros, de los magistrados, de un estado, de otro estado? Entonces, la decisión de renunciar, porque es eso, porque yo podría haber dicho, no, sí soy candidata de Morena, pero no estoy de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. O al final, cuando ya ganara, hubiera dicho, no, pues fíjense que no se van a elegir todos y yo le pido al Congreso. Pues no, primero no traicionamos lo que hablamos con el pueblo. Y segundo, le va a hacer muy bien al país. Se va a refrescar el Poder Judicial. Y además viene una segunda reforma, no
reforma a las leyes, porque la reforma al Poder Judicial dice que hay casos que se tienen que resolver más rápido. ¿Cuántos casos no hay de una denuncia que se pone y tarda 10 años en resolverse? Miles. Prácticamente todos. No hay justicia expedita. Entonces, la reforma al Poder Judicial no solo es la elección, sino que también plantea la modificación de leyes para que se resuelva más rápido y que no haya estos esquemas de amparo sobre el amparo, 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 guardando evidentemente el derecho de amparo de las personas. Entonces, toda esa segunda parte viene después de la reforma al Poder Judicial para que el nuevo Poder Judicial pues, pueda cumplir no solamente con resolver de manera más justa los casos estudiados y sin que influya el poder del dinero, sino que además los procedimientos se van a hacer más expeditos. Es quizá bueno. Y el mensaje que lanza la presidenta el día de hoy, pues a unas horas realmente, amigos, de que inicien las elecciones al Poder Judicial, deja a TV Azteca y a todos los opositores pegando de gritos. Hola a todas y a todos. El día de mañana es un día histórico en nuestro país. Por primera vez vamos a decidir entre todas y entre todos, el pueblo de México, quiénes queremos que sean las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas, magistrados, jueces, juezas. Es decir, el pueblo de México va a elegir al Poder Judicial. Quienes desean que se mantenga el régimen de corrupción y privilegios en el Poder Judicial dicen que esta elección está amañada. O dicen también que es para que un partido político se apropie de la Suprema Corte. O también dicen que es para que la presidenta ponga a modo a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada más falso. Si hubiéramos querido que eso fuera así, se hubiera hecho una reforma al Poder Judicial como la que se hizo en 1999, a la que se quitaron a todos los ministros y ministras de la Corte y el entonces presidente decidió quiénes iban a ser los nuevos ministros. Nada más falso. Ahora lo que queremos es que el pueblo de México decida. Está en tus manos, en tu decisión, quiénes formarán parte del nuevo Poder Judicial. Un Poder Judicial honesto, cercano al pueblo, que no haya sido elegido ni por la presidenta ni por los legisladores, sino elegido por el pueblo de México. Esta es la gran transformación que vive nuestro país. Participa mañana, 1 de junio, en la elección al Poder Judicial. Con esto, amigos, desbarata por completo al PRIAN. Esos panistas que andan diciendo que la elección al Poder Judicial es algo para que caiga y recaiga en el poder de la presidenta. La presidenta tenía la facultad de hacerlo, amigos, y decir, yo voy a escoger, como en el 99, yo voy a decidir quiénes se van a estar sentando en el Poder Judicial para poder tener control absoluto. Y amigos, no es así. Así que todo el mundo, por favor, el día de mañana, a votar. Agradezco que me hayan regalado unos minutos de su tiempo para ver el siguiente video. Nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.